porción de la Biblia. Todos juntos leemos el 10. Dice la Biblia: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Todos. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y quiero hablar en esta mañana del tema 2 reyes, pero únicamente un trono. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Señor, te damos gracias porque nos permites venir a congregarnos, a poder alabar tu nombre, a poder dar de aquello que hemos recibido de tu mano. Pero Señor, también te pedimos para que bendigas esta predicación, que tú hables, Señor, a través de este mensaje a nuestras vidas, para que podamos ponernos a cuentas contigo. Que, Señor, sepamos que este cuerpo, Señor, puede ser dominado por nosotros o por tu Santo Espíritu, y que decidamos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida y no nosotros. Te damos gracias y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En España, el domingo 5 de julio del 2020, una señora que se llamaba Sara iba manejando por la noche hasta cierto destino en el cual iba. Una vez había llegado, se estacionó. Ella iba con su hija de 4 años, que estaba en la parte de atrás del coche en su asiento infantil. En un lapso de segundos, una vez que se había estacionado, llegaron 3 personas alrededor del vehículo, abriendo las puertas para poder robarlo. Inmediatamente a Sara la sacaron, la aventaron al suelo. La llave aún estaba puesta en el coche, así que estos hombres arrancaron el coche para poder escapar. Pero como cualquier madre, su reacción inmediata fue no dudar en ponerse en riesgo para poder rescatar lo más valioso que tenía ese coche, que era su hija de 4 años. Su hija estaba dormida en la parte de atrás, así que ella se puso de pie y abrió la puerta, agarró el volante y empezó a forcejear con este ladrón para impedir perder a su hija. Los ladrones del coche estaban arrancando y en movimiento empezaron a arrastrar a Sara aproximadamente 80 metros. Por supuesto, ella se estaba lastimando e incluso estuvo cerca de ser atropellada por la llanta trasera del coche. Pero debido al forcejeo que estaba Sara con este ladrón, tomando el volante del vehículo, chocaron. Iba ahí un testigo pasando, se detuvo a ayudar a Sara. Y mientras él estaba ayudando a Sara, esos ladrones aprovecharon para poder robar el vehículo del testigo. Habían salido estos ladrones, se dieron a la fuga. Después de una persecución, ellos fueron detenidos por las autoridades y fueron encarcelados. Sara cuenta que a pesar del peligro, no estaba dispuesta a soltar el volante, porque sabía que si lo hacía, perdería el control del vehículo y probablemente nunca nada en su vida volvería a ser igual. En esta historia estamos leyendo la historia del rey David y de Absalón. 2 reyes, pero solamente había un trono. Así como un vehículo, hermanos, puede ser conducido por un ladrón o por su dueño, un reino puede ser gobernado por un rey conforme al corazón de Dios o por un rey perverso.
Y de la misma manera nuestra vida, hermano, puede ser controlada por el Señor o por nosotros. Solamente, hermanos, hay un trono, pero hay dos que quieren sentarse en ese lugar. Y hay cosas, hermanos, que nos muestran quién nos está controlando. En esta mañana quiero hablar de dos cosas muy importantes para que nosotros podamos ceder ese asiento a que Dios nos gobierne. Y quiero hablar de la separación y de la santidad. Hermano, no puede haber santidad sin separación, pero sí puede haber separación sin santidad. Y déjame repetir esto. No puede haber santidad sin separación, pero sí puede haber separación sin santidad. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, por favor. Dice el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y nota lo que dice el versículo 2. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermano, cuando nosotros empezamos a vivir una vida en separación sin santidad, nos convertimos en cristianos religiosos. A lo mejor antes no sabíamos nada de las cosas de Dios, pero ya llegamos a la iglesia, empezó a haber cambios y ya usted, hermana, ya no usa pantalones, ya viene aquí con falda, pero ahí en su casa tiene guardados los pantalones por si acaso. Nos volvemos religiosos. Ya no oyes música mundana, pero oyes pop cristiano, rock cristiano, y todo lo que le aumenta, ¿verdad? Nada le ponen cristiano y hermanos, somos religiosos. Ya no dices groserías, pero en tu corazón maldices a la gente. No eres un adúltero, no has físicamente abandonado a tu esposa para irte con otra, pero estás viendo pornografía. No golpeas a tus hijos, no los estás maltratando, pero no les estorbas en su pecado. Dejas que estén haciendo lo que sea que desagrada a Dios. Sí vienes a la iglesia, hermano, pero no te importa la predicación. Vienes, te duermes, oyes predicación y no hay cambios en tu vida. Ya no tomas alcohol, pero no eres lleno del Espíritu Santo. Ya no vas al cine, pero traes el cine a tu propia casa. Ya no vives en unión libre, pero tu matrimonio está lejos de agradar a Dios. Ya no van tus hijos a la escuela pública, pero tú no estás orando por la vida espiritual de ellos. Y simplemente, hermanos, si hay separación, sin santidad nos convertimos en cristianos religiosos. Es fácil que nosotros nos convirtamos en esto y le desagradamos a Dios. Esas personas llegaban con Jesús y le decían, ¿sabes qué, Jesús? Tus discípulos están haciendo lo que está en contra de la ley. Pero ¿sabes qué? Jesús estaba mirando más profundo, estaba mirando el corazón de ellos. Ahí adelante, Mateo 23, nos encontramos con una confrontación que Cristo, ¿verdad?, te está hablando hacia los fariseos. Mateo 23, 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y está muy largo este pasaje, versículo 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermano, cuando nosotros estamos viviendo en separación sin santidad, nos hacemos en unos fariseos hipócritas. Nos transformamos en todo aquello que Cristo estaba reprobando. Cuando pensaban aquellas personas que estaban aparentemente agradando a Dios, Dios les reprueba. Jesús le decía, ustedes están hablando tan bien, tan bonito de guardar la ley, pero ni siquiera con un dedo quieren intentar hacer el esfuerzo. Y así a veces nos convertimos en cristianos cuando estamos separados del mundo, pero no acercados de Dios. Somos cristianos frustrados,
cristianos que estamos aparentando ser algo que no somos. Buscamos la exaltación del hombre y no la aprobación de Dios. Y hermano, aquellas personas ya recibían su recompensa porque ellos ayunaban para ser vistos de los hombres, se ponían a orar por mucho tiempo para ser vistos de los hombres, daban grandes cantidades de dinero a la iglesia para que la gente les aplaudiera. Y Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Hermanos, si nosotros estamos haciendo con el motivo incorrecto, Dios lo reprueba. No pensemos que vamos a agradar a Dios por el simplemente hecho de separarnos de las cosas del mundo. Pero si estamos lejos de Dios, hermano, estamos equivocados, somos aborrecidos de parte de Dios. Vamos a ir a otro pasaje, primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Hermano, hay dos reyes que quieren sentarse, pero solamente hay un trono. ¿Quién va a estar en ese lugar? Dice aquí en primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchas veces hemos hablado del rey Saúl. El rey Saúl siempre estaba buscando el favor de la gente. Él quería que la gente lo viera como el rey, que la gente le aplaudiera. Cuando Samuel le dice, ¿sabes qué? Tu pecado te ha desechado. Tu pecado es haber despreciado la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cómo podemos saber si Dios está gobernando nuestra vida? Una de las cosas más claras es que tú estés obedeciendo. Él pensaba, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero en desobediencia. Él estaba fallándole a Dios y Dios no se complace de nuestras obras, hermano. Cuando Dios no está gobernando nuestras vidas, el resultado siempre va a ser el mismo: cristianos desobedientes, cristianos que estamos fallando a la palabra de Dios. Y hermanos, estamos en tiempos en los cuales es más peligroso porque cada vez vemos menos cristianos fieles a la palabra de Dios. Cada vez más se están levantando iglesias, predicadores, incluso graduados de colegios bíblicos, bautistas, fundamentales, independientes, que ya no están predicando contra el pecado, que ya cada vez están predicando más alivianado y menos contra el pecado. Y dicen, yo he conocido muchachos que dicen, no, antes eran bien exagerados, ¿verdad? Esos predicadores que atacaban el cine, que atacaban esto, que atacaban aquello, no, estaban bien exagerados. Y esa es la generación de predicadores que se está levantando hoy en día, que cada vez están siendo más desobedientes. Y hermanos, debemos de tener cuidado, porque nosotros a veces estamos así y ¿sabes qué es lo peor? Que nos engañamos. Nos engañamos y pensamos que tenemos la razón. Creemos que somos más sabios que Dios. No lo decimos, pero lo estamos expresando en nuestra manera de vivir. No lo decimos públicamente, pero en nuestro corazón oímos predicación y cierro mi corazón, ¿verdad? Digo, eso es muy exagerado. Eso no lo voy a cumplir. Hermano, esa es una muestra clara de que el que está gobernando tu vida eres tú y no Dios. Es tu carne la que está gobernando, es tu egoísmo el que está gobernando tu vida y no Dios. No el Espíritu Santo, no está el Espíritu Santo haciendo que tus acciones sean el reflejo de un verdadero cristiano. Menospreciamos muchas veces cuando alguien nos llama la atención, cuando escuchamos que estamos haciendo mal. Algo interesante de la historia de David es que él había perdido el reino y pudiéramos haber pensado que fuera de cualquiera de sus enemigos que se levantó contra él. Pero hermano, el que le había quitado el reino era su propio hijo. Era Absalón el que se había ideado todas estas cosas. Por años se ponía ahí a la puerta y hablaba con la gente al corazón de ellos y le decía, oh, si yo fuera el rey, todas las cosas serían diferentes. Y él empezaba a cambiar la actitud de la gente hacia el rey David, hasta el punto que leíamos en la historia que empiezan a proclamarlo, Absalón es el rey. Absalón es el rey. Y como cualquier hombre sabio que sabía que había perdido el respeto y el liderazgo, él decide salir de ese lugar.
¿Qué hubiera pasado si ellos dos se hubieran quedado en el mismo lugar? Inevitablemente se habría suscitado una lucha y probablemente David hubiera perdido por causa de cómo se había dado la situación, pero él en su sabiduría y él en su entendimiento sabe que tiene que salir de ese lugar. Hermano, muchas veces estamos permitiendo que nuestro corazón esté gobernado por ciertas emociones, por ciertas cosas que hemos anidado en nuestra vida y ahora están ya gobernando todo lo que hacemos. Ya no eres tú, ya no es el Espíritu Santo, pero es tu pecado el que está gobernando. Ya es tu carne el que está gobernando y ya no puedes sacarlo. David había perdido el reino por causa de descuidos que había tenido en su vida. Hermano, no puede haber santidad sin separación, pero sí puede haber separación sin santidad. Hay nada más un trono, pero dos reyes que quieren ocupar ese lugar. Vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 14 dice la palabra de Dios: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros, hermanos, vivimos en santidad, Dios va a estar con nosotros. Su presencia va a ser algo palpable en nuestras vidas. Pero nada más, hermanos, se puede hacer esto con santidad. Cuando nosotros verdaderamente decidimos vivir una vida agradable a Dios. El detalle, hermanos, es que este mundo cada vez nos pone las cosas más cómodas, más fáciles. El pecado está a la puerta, que ya decimos, pues, es que eso está más fácil que todo este camino de la santidad y apartarme del pecado y orar y leer la Biblia y pedir perdón por mis pecados y estar haciendo esto y esto y esto es más difícil que simplemente tomar la salida fácil. Y hermanos, necesitamos cada vez más cristianos que se paren firmes por la palabra de Dios, que decidan que no vamos a dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Desgraciadamente, jóvenes cristianos hoy en día más están diciendo, no pasa nada si hay unión libre. No pasa nada si hay homosexuales, hay que respetarlos, es una clase de amor. Jóvenes cristianos que están permitiendo y aceptando toda esa clase de ideas de pecado que desagradan a Dios. Padres de familia que ya no nos está afectando, ya no nos está doliendo, que los hijos tengan su corazón en todo menos en Dios. Elí sabía lo que estaba pasando con sus hijos y a pesar de eso simplemente le decía, hijo, no hagas esto, está mal, y los dejaba. Y ellos seguían en su fornicación, en su pecado, en su blasfemia, hasta que fueron cortados de este mundo. Necesitamos más padres en santidad. Y a propósito, hermano, el ser lleno del Espíritu Santo no es una cosa que solo el pastor necesita. Padres, hijos, jóvenes, ujieres, maestros de escuela dominical, en las cunas, en la cocina, en todos lados necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo. No debemos de cansarnos, hermanos, de pelear esta batalla por la santidad, porque el día que nos rindamos, las iglesias van a empezar a morir. La frialdad llegará a nuestros corazones y familias enteras serán destruidas por Satanás. Hay un modelo que debemos de seguir. Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15, dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La medida, hermano, es la santidad de Cristo Jesús. No pretendamos llegar a una medida de santidad en la que estemos contentos, conformes, de pensar, bueno, yo ya no fumo, yo ya no tomo, ya con eso ya la hice. Ya no voy a la cantina, ya no voy al antro, ya no voy a este lugar, ya con eso está bien. No te conformes, hermano, con esa clase de santidad porque simplemente es una separación. Pero la santidad que debemos de estar buscando es la santidad de Cristo Jesús. Él mostraba y decía, mira, sí, a lo mejor en la ley estaba escrito, no matarás.
Pero cualquiera que en su corazón se enoja contra su hermano dice, ya es culpable de homicidio. Y Él nos hizo ver simplemente que en nuestro corazón muchas veces estamos fallándole a Dios. Hermano, la medida de santidad es Cristo Jesús. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y nota lo que dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nadie de nosotros, hermanos, va a una tienda, a un Walmart, a cualquier lugar a comprar un aparato que no sirve. Sería absurdo que fuéramos porque estaríamos tirando el dinero a la basura. Vamos, compramos ese aparato porque tiene una función, algo que nos será útil. Así dice la palabra de Dios, que Él nos ha rescatado con un propósito, con una función, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero me temo, hermanos, que a veces somos como aquel aparato que ya no sirve, que no tiene la función para la que Dios nos ha rescatado, que vivamos en santidad para Él. Y qué tristeza cuando nosotros somos unos siervos inútiles. Una ocasión, ya he contado esta historia, pero me gusta. Allá en San Luis Potosí había un muchacho. Él estaba ayudando al pastor Alfredo Díaz, él estaba sirviendo con él. Y él le dejó una tarea, dijo, mira, vas a hacer esto y bueno. Pasó el tiempo, tenía que entregar esta tarea que le habían encargado, no la hizo. No la hizo y se empezó a disculpar con este pastor y le dijo, pastor, discúlpeme, soy un siervo inútil. Y el pastor le dice, no, en la Biblia dice que el siervo inútil cumplió con lo que se le mandó. Y dijo, entonces, ¿qué soy yo, pastor? Dijo, nada más quítale siervo. Y hermano, a veces estamos así, estamos viviendo el cristianismo sin una utilidad. No estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, ser santos, sin mancha, para hacer luz a este mundo, para predicar el evangelio. A veces, hermano, ya la gente no quiere abrirnos las puertas porque ya tiene malas experiencias con iglesias cristianas, con aquellos que supuestamente ya son hijos de Dios. Necesitamos una generación de cristianos que se levante firme por la santidad de Cristo, porque hermanos, hay 2 reyes, pero solamente un trono. Dice Gálatas 5:22, vamos a ir ahí a Gálatas, habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, el resultado de un cristiano que está viviendo en santidad es el fruto del Espíritu Santo. Cualquiera que ha plantado un árbol sabe esto. A lo mejor plantas ahí un árbol de mango, de manzana, yo no sé, de la fruta que más te guste. Déjame hacerte una pregunta obvia. ¿Se esfuerza el árbol en dar el fruto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cosa natural, ¿verdad? Es algo natural, es un resultado. Muchas veces el cristiano se está esforzando por dar un fruto que no está naturalmente saliendo de él. Y el problema, hermanos, es que no estamos creciendo en santidad para que sea el resultado natural. No estamos creciendo en esa santidad y por eso no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y déjame decirte, hermano, que si es así, si estamos batallando para tener este resultado, es que Dios no nos está gobernando. Es que quien está ahí en el trono eres tú nada más. Es tu carne, es tu pecado. Somos nosotros que estamos estorbando al Señor. Una ocasión estaba predicando el evangelista John R. Rice y el pastor Jack Hyles en Estados Unidos. Estaban predicando una conferencia.
Y cuenta la historia que había una de esos aguaceros que ni siquiera se podía escuchar lo que se estaba cantando, estaba bien fuerte toda la lluvia en esa predicación. Tocaba predicar al pastor Jack Hyles al principio, y dice la historia que el evangelista John R. Rice empezó a orar y le dijo: ¿sabes qué? Voy a orar por ti, para que cuando tú estés predicando no llueva. Y entonces se paró el pastor Jack Hyles, empezó a predicar, y durante toda la predicación no hubo lluvia. Se calmó absolutamente toda la lluvia y nada más dijo amén, y nuevamente empezó a llover bien fuerte. Se sentó, ya pasó el evangelista y le dijo: ahora te toca a ti. Y el pastor Jack Hyles se puso a orar en ese momento y nuevamente la lluvia se detuvo. Empezó a predicar el evangelista y durante toda la predicación no hubo lluvia. Nada más terminó y dijo amén, y comenzó otra vez la tormenta. Hermanos, eso no es una casualidad, es el resultado de un hombre o de hombres que están viviendo en santidad para Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que vimos la mano de Dios en nuestra vida? Que oramos y dijimos: Señor, te pido por esto, y vimos que Dios estaba contestando esa petición porque estábamos viviendo en santidad. Dice la palabra de Dios que a veces nuestras oraciones tienen estorbo porque está mal tu matrimonio. Tal vez, hermano, tú estás viviendo en pecado y estás orando a Dios y hay un estorbo. Y no estamos viendo la mano de Dios por causa de que hace falta santidad en nuestras vidas. Aquí en la iglesia hay varios ministerios: maestros de escuela dominical, cunas, y muchos más. Hay muchos ministerios aquí en la iglesia. Hay requisitos. Algunos de ellos son muy fáciles: ser salvo, bautizado. Hay algunos un poquito más complicados: diezmar, ganar almas, ser fiel a la iglesia, diezmar, ganar almas, y diezmar y ganar almas. Y yo me temo, hermanos, que aquí hay hermanos que están sirviendo en la iglesia y no están diezmando, y no están ganando almas. Hermano, tú eres un sinvergüenza porque estás sirviendo a Dios y estás sin santidad. Estás en desobediencia a Dios. Y si de veras nos doliera eso, diríamos: yo no puedo estar sirviendo, ¿verdad? Yo simplemente estoy pecando y me aparto. Pero a veces nos hace falta santidad. Que nos duele el pecado, que sintamos: estoy incómodo por causa de que estoy desagradando a Dios en mi manera de vivir. Que yo sienta, ¿verdad?, una necesidad, que yo quisiera, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Decía: miserable de mí. A veces no nos sentimos miserables. A veces ya nos acostumbramos a que así soy yo, a que así me acostumbré. Es que ya estoy grande, ya estoy viejo, ya no puedo cambiar. Esa es una mentira, hermano. Esa es una excusa que estás haciendo para no vivir en santidad. Para que el Señor no tome control de tu vida. Esa es una excusa, hermano. No puede haber santidad sin separación, hermanos. Hay dos reyes, pero solamente un trono. ¿Quién se sentará a tomar el control de tu vida? Si tú decides, hermano, tomar el control de tu vida, déjame decirte que las cosas no van a salir bien. Puedes terminar siendo un cristiano religioso, puedes terminar siendo un cristiano fariseo, puedes terminar siendo un cristiano hipócrita, puedes aparentar, pero vas a andar en la carne. No va a haber un fruto, no va a haber una recompensa de parte de Dios. Dios expresa a la iglesia de la Odisea que no era ni tibia, tampoco era caliente. ¿Sí lo dije bien o me equivoqué? Fría y caliente, luego lo pensé. A veces así somos, ¿verdad? Nosotros no pensamos lo que decimos, nada más decimos sin pensar, ¿verdad? Y por eso andamos mal. Pero, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios expresaba de la iglesia de la Odisea que no era ni fría ni caliente: ese eres tibio y por causa te vomitaré de mi boca. Dios no está contento con el cristiano que vive con un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas de este mundo. Dios aborrece a aquel cristiano que está simplemente aparentando, pero está viviendo en el pecado. Si nosotros decidimos tomar ese puesto y nos sentamos en el lugar que le corresponde a Dios, vamos a fallar como padres, vamos a fallar como esposos, como esposa, como joven cristiano, vamos a fallarle a Dios.
porque nadie puede tomar el lugar que a Dios le corresponde. Sería algo absurdo pensar, si tú tienes a lo mejor una camioneta, hermano, y tu hijo de 4 años, 5 años, le digas, hijo, llévanos a tal lugar y le das las llaves del coche. Sería algo absurdo, diríamos, eso no tiene sentido, no va a poder. Sería algo que nadie de nosotros haría. Pero la verdad es que con las cosas de Dios así estamos. Porque eso se nos hace absurdos, pero se nos hace inteligente decir, yo tomo el control. No, a Dios le corresponde ese lugar, no a ti. Pero hermanos, si dejamos que Dios tome el control, si dejamos que Dios se siente en el trono de nuestra vida, tendremos una bendición de lo alto. Dios nos va a dar de su gracia. Dios suplirá todas las necesidades que tengamos. Y a propósito, hermano, las necesidades que Dios tiene para ti a veces no son las necesidades que tú piensas que son tus necesidades. Dios puede a veces permitir que pases enfermedades y tú puedes decirle, Señor, sáname, y a veces Dios no va a sanarte porque Dios sabe que hay algo más importante que tu salud y te va a permitir pasar por esa situación. Hace años yo recuerdo que en mi familia, mi hermano David tenía artritis, una enfermedad crónica. Y David, si me estás oyendo, perdón, voy a contar su historia sin su permiso, pero la verdad esta enfermedad es para toda la vida. Él le encantaba jugar fútbol, era bueno para el fútbol, quería ser futbolista profesional y yo creo que podría haberlo hecho. Pero llegó esta enfermedad, le dio artritis, ya no podía caminar, ya no podía mover sus huesos, estaba batallando bastante y pues nos dolía ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo simplemente era un niño, él estaba en su juventud y él empezó a orar y decía, Señor, si tú me sanas, yo voy a entregarme a ti. Si tú me sanas, y empezaba a orar y empezaba a orar y empezaba a orar. Y milagrosamente, hermanos, mi hermano ahorita está casado, está sirviendo allá en la iglesia de Montesión y ya no tiene artritis. Yo a veces me pongo a recordar, y yo lo veo como una persona normal, pero yo me pongo a recordar y digo, antes no podía caminar. Simplemente fue la misericordia de Dios. Y aún si no hubiera sido así, hermanos, a veces las necesidades que Dios tiene para nosotros son diferentes a las que tú crees que es una necesidad. Pero si tú estás viviendo en santidad, nada te va a faltar. El apóstol Pablo estaba viviendo, yo creo que humanamente hablando, es el mejor ejemplo de un siervo que estaba viviendo entregado al Señor. Pero él mismo escribió esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así nos gusta, ¿verdad?, pensar. Pero el apóstol Pablo fue apedreado, lo querían matar en cada lugar que iba, a veces no tenía que comer, a veces se enfermaba, lo mordió una serpiente, ¿verdad? Todos decían, ahorita se va a caer, se va a morir. Yo creo que el apóstol Pablo sufría humanamente por muchas situaciones, pero sabes que él en la cárcel cantando, en sus viajes misioneros predicando con un ánimo, se habían ahí naufragado y decía, hermanos, tened buen ánimo. Él estaba viendo una buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, pero no es como nosotros la pintamos, que decimos buena, agradable y perfecta es tener dinero, tener salud, tener puras cosas buenas. No, hermano, a veces la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta nos va a doler. Pero si vivimos en santidad, será perfecto en nuestras vidas. Hermano, si Dios te controla, el día que llegues a la presencia de Dios será llamado buen siervo y fiel. Yo le digo a la gente, ¿verdad? Tocamos las puertas, la gente está ocupada, está haciendo lo que sea, yo les empiezo a hablar, mira, le digo, esta vida es pasajera. Si tú te hiciste rico, nada te vas a llevar. Si tú sufriste mucho, nada te vas a llevar. Pero por ahí es la eternidad. Digo, ¿no te gustaría de veras saber a ti cómo llegar al cielo? Y les empiezo a hablar de Cristo. Y hermanos, es una eternidad la que nos espera allá. ¿Por qué no vivir en santidad un par de años acá?
Algunos menos que otros, ¿verdad? La tienes más fácil, hermano. Vive en santidad para que cuando llegues a la presencia de Dios seas hallado un buen siervo y fiel. David estaba siendo perseguido por su propio hijo. David había perdido el reino, pero más adelante Dios se lo volvería a dar, porque hermano, Dios es misericordioso. Y si tú en esta mañana tú sientes que el que está gobernando tu vida eres tú, todavía hay oportunidad para que le des el lugar a quien corresponde, al Rey, al Señor, a Dios Todopoderoso. Hay oportunidad para que tú dejes ese lugar, pero hermano, vive en santidad. Sepárate de este mundo, deja todas esas cosas que desagradan a Dios y ahora que ya estás viviendo en separación, entrégale tu corazón a Dios. No seas un fariseo, no tengas un corazón hipócrita, no seas como aquellos que quieren recibir un aplauso de los hombres porque nada vale, pero busca agradar a Dios. Para que Dios reine en nuestras vidas hay dos requisitos, hermano: separación y santidad. ¿Vas a dejar que alguien tome el control del vehículo? ¿Vas a permitir que te saquen del vehículo y se lleven lo más preciado que hay en él? ¿O en esta mañana vas a agarrarlo fuerte y vas a permitir que tome el control Dios? Porque hermano, solamente hay dos reyes, pero hay un trono. Vamos a orar para que Dios bendiga el resto del día. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias que nos permites venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque somos pecadores, somos indignos, pero tú a pesar de todo eso nos amas. Nos has rescatado, Señor, de una vana manera de vivir y nos has dado una vida abundante por delante. Si tan solamente nosotros vivimos buscando el reino de Dios y su justicia, y dice tu palabra, todo lo demás será añadido. Si vivimos en santidad, Señor, veremos tu presencia. Tú estarás gobernando nuestra